Bienvenidos a IBRP Contenidos. Muy bienvenidos a 5W. Esperamos que en los próximos minutos puedas recibir una orientación, una guía para un profundo estudio de la palabra de Dios. Así que presta atención a lo que nosotros queremos comunicarte como consistencia de la materia que te vamos a presentar. Adelante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Cambia tu forma de leer la Biblia. Conoce cada libro en su contexto. 5W. Hablemos teología de forma práctica. Muy bien, en esta oportunidad de 5W quiero presentarte una asignatura conocida como libros históricos. En verdad son dos asignaturas, porque los libros históricos así conocidos en la Biblia por la cristiandad son 12 libros en total. Y es un material de estudio suficientemente abundante como para ser necesario dividir esta asignatura en dos secciones. Así que en esta oportunidad quisiera específicamente presentarte libros históricos primera parte, o libros históricos 1, donde se estudian los primeros libros de esta docena de libros bíblicos. Estos son los libros de Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y se hace referencia a un libro también conocido como primer libro de Crónicas. Estos 6 libros son conocidos en la Biblia hebrea, en las escrituras hebreas, como libros de los profetas anteriores en general. ¿Por qué? Porque tienen más bien una perspectiva de un profeta antes que de un historiador. Estos libros tienen el propósito de marcar la relación de Dios con su pueblo, Israel. Y eso significa que los escritores se han preocupado más bien de destacar hechos que de alguna manera marcan ese trato de Dios y lecciones que Dios quiso dejarle a Israel y luego a nosotros, el actual pueblo de Dios, la iglesia. Y entonces esa perspectiva profética hace que muchos hechos que podrían interesarle a algún historiador convencional en estos libros no aparezcan, no se registren. Por eso lo de catalogarlos como libros de los profetas es más acertada. Esa perspectiva judía entiendo que es más acertada que la perspectiva cristiana, convencional, que los denomina libros históricos. ¿Quiénes son los autores? Bueno, del libro de Josué se cree que puede haber sido un escriba, un levita, era la parte de la tribu sacerdotal que se dedicaba especialmente a registrar los hechos históricos y a dejar por escrito los relatos que muy bien puede haber recibido en este caso de manos de su principal protagonista, Josué. El libro lleva este nombre no tanto porque él sea el escritor, que muy bien puede haberlo sido, o por lo menos el principal relator de los hechos, sino más bien porque es el principal protagonista humano. Los libros de Jueces, Ruth, que no está catalogado como libro profético, nosotros lo incluimos dentro de los libros históricos, pero estos dos libros, más los libros de Samuel, probablemente han sido escritos en su gran mayoría o compilados sus datos por el profeta Samuel, al menos hasta el capítulo 25 de 1 Samuel. Luego, el resto lo ha dejado por escrito algunos de sus discípulos. Se cree, de hecho, 2 de sus principales discípulos, Natán y Gad.
Y en cuanto al libro de Crónicas, que es visto en forma secundaria dentro de esta materia, porque aportas datos que ya aparecen en los libros de Samuel. Este libro pertenece a una época posterior de escritura, por el año 500, alrededor del año 500 a.C., y fue escrito probablemente y recopilado por el sacerdote Esdras. Los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero y segunda de Samuel, pertenecen más bien a 500 años antes, es decir, alrededor del año 1000 han sido desarrollados, escritos y compilados. Estos libros tienen el propósito de mostrar el plan de Dios con su pueblo y tienen la virtud y el interés para nosotros de mostrarnos que ese plan de Dios y ese trato de Dios sigue siendo el mismo con nosotros. Las circunstancias son distintas, los adversarios del pueblo son distintos, pero el hombre en su naturaleza, Dios particularmente, y cada uno de nosotros somos básicamente lo mismo. Dios especialmente es quien no ha cambiado, y eso da un interés especial porque a través del estudio de estos libros podemos también descubrirlo a Dios trabajando sobre nuestras vidas. Así que te invito a que abordes el estudio de estos libros y sin duda serás enriquecido con estos libros de la Biblia. Esperamos que hayas disfrutado estos breves minutos. Nuestra intención fue que tuvieras un acercamiento a lo que es la palabra de Dios, una pequeña introducción para que puedas tener una idea mejor, más acabada. Te invitamos a profundizar en este estudio y el IBRP, el Instituto Bíblico Río de la Plata, por cierto que tiene sus puertas abiertas para que puedas avanzar ya dando pasos más profundos en el estudio de la palabra de Dios. Sin duda serás bendecido. Adelante. IBRP Contenidos.